El aire de la tarde estaba tibio, pero un frío helado me recorría la espalda mientras veía mis recuerdos esparcidos por el césped como si fueran basura. Cada objeto, una astilla en mi corazón. Allí estaba el marco de plata con la foto de mi boda, la cara sonriente de mi difunto esposo, ahora mirándome desde el pasto húmedo. Mi nuera, Marcela, con el rostro desfigurado por una ira que yo no lograba comprender, lanzaba mis cosas por la puerta principal con una fuerza brutal. Sus gritos resonaban en toda la calle, atrayendo las miradas curiosas de los vecinos detrás de sus cortinas. «No te quiero más aquí, vieja inútil», chillaba, y cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior. Yo solo podía quedarme paralizada, sintiendo el peso de la humillación pública clavándose en mi piel, mientras el mundo que había construido con tanto amor se hacía pedazos a mis pies. El detonante había sido una tontería, una discusión sobre el gasto del supermercado, pero pronto entendí que la verdadera razón era mucho más profunda. Era mi presencia, mi existencia en la casa que yo misma había ayudado a comprar, lo que le resultaba insoportable. Marcela me veía como una carga, un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración moderna y su vida perfecta, mientras mis vestidos, los libros que mi esposo me leía y hasta el pequeño rosario que mi madre me dio en su lecho de muerte caían al suelo. Ella pronunció la frase que sellaría su crueldad y, sin saberlo, su propio destino. Me miró directamente a los ojos, con un desprecio que jamás había visto en nadie, y gritó para que todos escucharan: «¡Eres basura, igual que tus cosas!». En ese instante, el mundo se detuvo, el aire se volvió denso, y un silencio sepulcral cayó sobre el jardín, solo roto por su respiración agitada. Los vecinos, que al principio espiaban, ahora miraban con una mezcla de lástima y horror. Vi a la señora Carmen, del otro lado de la calle, llevarse una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par. Sentí mis mejillas arder de vergüenza, un calor que subía desde mi pecho hasta mi cabeza, haciéndome sentir pequeña, insignificante, exactamente como Marcela quería que me sintiera. Quería que la tierra me tragara, desaparecer para no tener que enfrentar esas miradas, ese juicio silencioso. Mi hijo, Esteban, estaba dentro, seguramente escuchándolo todo, pero su silencio era más ensordecedor que los gritos de su esposa. Su inacción era una traición, una daga que se retorcía en la herida que Marcela acababa de abrir. Me sentí completamente sola, abandonada por la única persona por la que había sacrificado todo en mi vida. La crueldad de Marcela no se detuvo ahí. Después de vaciar mis cajones, entró de nuevo a la casa y regresó con mi pequeña caja de ahorros, donde guardaba el poco dinero que me quedaba para mis gastos personales. La abrió y arrojó los billetes al aire, riéndose mientras el viento los dispersaba por el jardín como hojas secas en otoño. «Para que aprendas que aquí no tienes nada», exclamó con una satisfacción malévola en su voz. Ver ese dinero, ahorrado con tanto esfuerzo de pequeñas pensiones y trabajos esporádicos de costura, volar y perderse entre las flores que yo misma había plantado, fue la gota que colmó el vaso. No era por el valor monetario, sino por el simbolismo de su acto. Me estaba despojando de mi última pizca de independencia, de mi dignidad, mientras recogía la foto de mi esposo, con el cristal roto y la tierra manchando su sonrisa. Algo dentro de mí cambió. El dolor agudo y punzante comenzó a mezclarse con una extraña calma, una frialdad que nunca antes había sentido. La Elena que siempre agachaba la cabeza, la que evitaba los conflictos para mantener una paz familiar que ya no existía, murió en ese jardín. Levanté la vista y la miré, pero ya no con los ojos de una víctima suplicante. La miré con la certeza de que ella había cometido un error garrafal. Ella creía haberme destruido, haberme reducido a la nada, pero lo único que había logrado era despertar una fuerza que yo misma había olvidado que poseía. Marcela no lo sabía, pero en su intento por demostrar que yo no era nadie, me había dado la razón más poderosa para demostrarle quién mandaba realmente. Y allí, de pie en medio de los escombros de mi vida, con el corazón hecho trizas pero con una nueva resolución ardiendo en mi interior, hice una promesa silenciosa. No a ella, sino a mí misma,
y a la memoria de mi esposo. No buscaría una venganza ruidosa ni me rebajaría a su nivel de crueldad. Mi justicia sería silenciosa, metódica e implacable. Se construiría sobre los cimientos de la ley y la verdad, dos cosas que ella, en su arrogancia, había decidido ignorar por completo. Marcela había tirado mis cosas a la basura, pero muy pronto descubriría que había intentado desechar a la dueña de la casa. Y eso iba a costarle absolutamente todo. El juego acababa de cambiar de reglas, y aunque ella todavía no lo supiera, yo ya sostenía todas las cartas, ganadoras en mi mano. Mi nombre es Elena Figueroa. Tengo 70 años, aunque a veces, como en esa tarde en el jardín, siento que tengo 1000. Llevo viuda una década, 10 largos años desde que mi amado esposo, Ricardo, me dejó para irse a un lugar donde, estoy segura, no hay nueras crueles ni corazones rotos. Desde su partida, mi vida giró enteramente en torno a mi único hijo, Esteban. Fue por él, y por la promesa que le hice a Ricardo de cuidarlo siempre, que reuní hasta el último centavo de nuestros ahorros, el dinero del seguro y la indemnización de su trabajo, para ayudarlo a comprar esta casa. La condición era simple, un acuerdo de palabra que en ese momento me pareció más sólido que cualquier documento. Yo viviría con ellos hasta el final de mis días. ¿Quién me iba a decir que esa casa, comprada con el sudor de mi frente y las lágrimas de mi duelo, se convertiría en mi prisión dorada? Mi vida nunca fue fácil. El trabajo ha sido mi compañero constante desde que era casi una niña. Durante más de 40 años mis manos se dedicaron a limpiar el polvo de muebles ajenos y a cuidar de los hijos y ancianos de otras familias. Fui empleada doméstica, cuidadora, cocinera, lo que hiciera falta para llevar un plato de comida a la mesa y asegurar que a Esteban no le faltara nada. Aprendí a ser silenciosa, a observar sin ser vista, a moverme por las casas de los ricos como una sombra eficiente. Siempre fui una mujer honesta y trabajadora, de esas que creen que la bondad y el esfuerzo son siempre recompensados. Quizás fui demasiado ingenua, demasiado confiada en la gratitud de aquellos a quienes les di todo. Mi naturaleza siempre fue la de apaciguar, la de ceder para mantener la armonía, un rasgo que Marcela aprendió a explotar a su antojo. Mi rutina en esta casa se había convertido en una extensión de mi vida laboral, solo que sin sueldo y sin el más mínimo reconocimiento. Me levantaba antes que nadie para preparar el desayuno y alistar a mis nietos, Valentina y Nicolás, para la escuela. Ellos son los dos únicos soles que iluminan mis días. Después, me dedicaba a limpiar la casa, a lavar la ropa, a preparar el almuerzo y la cena. Me decía a mí misma que lo hacía por amor, para sentirme útil, pero en el fondo sabía que me había convertido en su criada no remunerada. Vivía bajo el techo de mi hijo, pero en un espacio donde mi voz se había vuelto inaudible, mis opiniones irrelevantes y mi presencia, para mi nuera, una molestia constante. Me volví dependiente de ellos, no solo económicamente, sino también emocionalmente, mendigando migajas de afecto en la mesa que yo misma había servido. A pesar de todo, siempre he creído que en las personas habita una fortaleza que ni ellas mismas conocen, hasta que la vida las pone a prueba. Mi vulnerabilidad era evidente, mi edad, mi dependencia financiera, mi profundo amor por mi hijo y mis nietos, un amor que me hacía soportar lo insoportable. Pero esa tarde, entre mis cosas destruidas, sentí despertar algo más. Era la fuerza de mi madre, una mujer campesina que enfrentó sequías y pérdidas sin jamás doblegarse. Era la prudencia de mi esposo, que siempre me decía: Elena, en esta vida confía en la gente, pero guarda siempre una llave en tu bolsillo. Yo había guardado esa llave, una que llevaba oculta mucho tiempo, esperando nunca tener que usarla. Marcela, en su soberbia, solo veía a una anciana frágil y sumisa, incapaz de defenderse. No podía estar más equivocada. Valentina, mi nieta de 10 años, a menudo se acurrucaba a mi lado por las noches para que le contara historias de cuando era joven. Le hablaba de Ricardo, de nuestros sueños, de las dificultades que superamos juntos. En sus ojos curiosos veía el reflejo de mi propia juventud, de una Elena llena de esperanzas
y de una fuerza que creía perdida. «Abuela, tú eres la mujer más fuerte que conozco», me dijo una vez, después de que su madre me regañara por una mancha insignificante en el suelo. Esas palabras se convirtieron en mi ancla. Por ella, por Nicolás y por el respeto a mi propia historia. No podía permitir que me borraran, que me trataran como un estorbo. Mi lucha no sería solo por mí, sino para enseñarles a ellos el verdadero significado de la dignidad. Con el tiempo, la tensión con Marcela fue creciendo como una mala hierba. Empezó con comentarios pasivo-agresivos sobre mi forma de cocinar, críticas veladas a mi ropa anticuada, suspiros de exasperación cada vez que yo tardaba un poco más en subir las escaleras. Luego pasó a ignorarme, a fingir que no existía, hablando a través de Esteban como si yo fuera un fantasma en mi propia casa. Yo soportaba en silencio, tragándome las lágrimas y el orgullo, repitiéndome que era una fase, que lo hacía por mi hijo, para no causarle problemas en su matrimonio. Me convencí a mí misma de que la paz familiar valía mi propia paz interior, un sacrificio que muchas madres y abuelas entenderán. Pero la paz que se construye sobre la humillación de una persona no es paz, es tiranía. Y así llegamos a esa tarde fatídica, el final de mi paciencia, el final de mi silencio. La humillación pública fue la chispa que encendió la pólvora que se había acumulado durante años de desprecios y faltas de respeto. Marcela había cruzado una línea que no tenía retorno. Al declararme basura frente al mundo, me liberó de cualquier obligación moral de seguir protegiendo su frágil castillo de apariencias. Ya no se trataba de aguantar por el bien de la familia. Se trataba de reclamar el respeto que me había ganado con cada arruga de mi rostro y cada sacrificio de mi vida. La Elena sumisa había sido enterrada en ese jardín, y de la tierra removida estaba naciendo una nueva mujer, una matriarca dispuesta a reclamar su trono. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido soportando en silencio por mantener unida a la familia? ¿O habrías luchado por tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Mi único hijo, Esteban, es un buen hombre, en el fondo. O al menos eso me gusta creer. Tiene el corazón noble de su padre, pero carece de su firmeza. Siempre ha sido fácil de influenciar, una hoja mecida por el viento más fuerte. Y en su casa, ese viento siempre ha sido Marcela. Lo veo en sus ojos, el conflicto, la culpa, el deseo de defenderme ahogado por el miedo a contradecir a su esposa. Él es un hombre atrapado entre el amor y la lealtad a su madre, y el terror a las tormentas domésticas de Marcela. Su silencio en el jardín no fue por falta de amor hacia mí, sino por un exceso de cobardía. Y aunque me duela admitirlo, su pasividad lo convierte en cómplice de cada humillación. Él permitió que el monstruo creciera, alimentándolo con su silencio, con su inacción, hasta que se sintió lo suficientemente fuerte como para devorarme a mí. Marcela, mi nuera, es el centro de este huracán. Es una mujer obsesionada con las apariencias, con proyectar una imagen de éxito y perfección que en realidad es frágil como el cristal. Me ve a mí, no como la madre del hombre que ama, sino como una mancha en su cuadro perfecto. Soy el recordatorio viviente de un origen humilde que ella se esfuerza por ocultar. Su resentimiento es multifacético. Le molesta el espacio que ocupo en su casa, el dinero que, según ella, malgasto en mis medicinas y mis pequeños gustos. Y sobre todo, le carcome la idea de que yo tenga alguna influencia sobre Esteban o los niños. Su motivación no es puramente malvada en un sentido abstracto. Es un miedo patológico a perder el control, una necesidad visceral de ser la única y absoluta dueña de su reino. Un reino que, irónicamente, se construyó sobre los cimientos de mi propio sacrificio. La relación entre nosotras no siempre fue una guerra abierta. Al principio, cuando Esteban y ella eran novios, todo eran sonrisas y palabras amables. Me llamaba suegrita y elogiaba mi sazón en la cocina. Pero una vez que se casaron y, especialmente, después de que me mudé con ellos tras la muerte de Ricardo, las máscaras comenzaron a caer. Las críticas empezaron como alfileres, pequeños pinchazos que apenas se sentían. ¿No cree que ese vestido es un poco anticuado, Elena? ¿O quizás deberíamos modernizar un poco la decoración? Sus muebles son
Clásicos. Con el tiempo, los alfileres se convirtieron en cuchillos. Dejó de pedir mi opinión, luego dejó de escucharla y, finalmente, empezó a actuar como si yo no existiera. Todo mientras mantenía una fachada de familia feliz para el mundo exterior. Recuerdo un episodio en particular. Hace un par de años, durante el cumpleaños de mi nieta Valentina, yo había pasado toda la semana tejiendo un suéter para ella, con una lana de colores vivos que sabía que le encantaría. Cuando se lo di, Valentina se iluminó y corrió a abrazarme. Marcela, al verlo, forzó una sonrisa y dijo en voz alta, para que varios invitados la escucharan: «¡Ay, Elena! ¡Qué detalle tan rústico! Pero no te preocupes, ya le compramos un abrigo de marca que sí combina con sus botas nuevas». Sentí como la sangre se me helaba. Con una sola frase, había menospreciado mi esfuerzo, mi tiempo y mi amor, reduciéndolo a un objeto vergonzoso frente a todos. Ese día entendí que su crueldad no tenía límites y que disfrutaba menoscabándome públicamente. Mis nietos, Valentina y Nicolás, son las víctimas inocentes de esta guerra silenciosa. Ellos me adoran con una pureza que contrasta brutalmente con el desprecio de su madre. Son mi refugio, mis cómplices en las pequeñas alegrías diarias. Con ellos vuelvo a ser la abuela que cuenta cuentos, la que hornea galletas con formas divertidas, la que guarda sus secretos más importantes. A menudo, cuando Marcela me levanta la voz o me hace un comentario hiriente, veo la confusión y el dolor en sus pequeños rostros. Intentan defenderme a su manera, con un abrazo inesperado o una simple pregunta. «Mami, ¿por qué le hablas así a la abuela?». Estas pequeñas muestras de lealtad son un bálsamo para mi alma, pero también me llenan de temor por el ambiente tóxico en el que están creciendo, aprendiendo de su madre que el respeto a los mayores es opcional. Por eso, mi decisión de actuar no solo es por mi propia dignidad, sino también por el futuro de mis nietos. No quiero que crezcan pensando que es normal tratar a una persona mayor con desdén, que el amor se mide en bienes materiales o que la persona que grita más fuerte es la que tiene la razón. Quiero que aprendan el valor de la gratitud, del respeto a las raíces y a los sacrificios que otros hicieron por ellos. Esteban no ha sido capaz de enseñarles esa lección, paralizado por su propia debilidad. Así que, como tantas otras veces en mi vida, tendré que ser yo quien asuma esa responsabilidad. Marcela cree que está luchando por una casa, por estatus, por control, pero yo estoy luchando por el alma de mi familia, y esa es una batalla que no estoy dispuesta a perder. Mis manos no siempre fueron así, nudosas y manchadas por la edad. Hubo un tiempo en que fueron las manos de una joven llena de sueños, pero esos sueños fueron puestos en pausa, uno a uno, en el altar del sacrificio por mi familia. Desde muy joven, mientras otras chicas de mi edad pensaban en bailes y novios, yo ya sabía lo que era el olor a cloro y el dolor de espalda de tanto arrodillarme a fregar suelos ajenos. Trabajé en casas de familias adineradas, donde aprendí a hacerme invisible, a no opinar, a tragarme el orgullo cuando la señora de la casa me trataba con esa condescendencia reservada para los muebles. Cada centavo que ganaba no era para un vestido nuevo o un pequeño capricho. Era para asegurar que en mi casa hubiera leche, pan y libros para Esteban. Mi mayor anhelo no era mi propia felicidad, sino construir un futuro para él donde no tuviera que limpiar la suciedad de otros. Recuerdo las jornadas dobles que parecían no tener fin. Durante el día, era la empleada doméstica que dejaba relucientes las cocinas y los baños de otros, cocinando manjares que en mi propia casa rara vez probábamos. Y por la noche, cuando el cansancio me pesaba en los huesos como plomo, me iba a cuidar a ancianos enfermos, velando sus sueños mientras el mío se postergaba una y otra vez. Llegaba a casa de madrugada, con el tiempo justo para darle un beso en la frente a mi hijo dormido y preparar su uniforme para la escuela, antes de empezar todo de nuevo. Mis ojeras eran el mapa de mi devoción, el testimonio silencioso de un amor que no conocía límites ni horarios. Marcela ve ahora a una anciana que consume sus recursos, pero no tiene idea de que cada ladrillo de su comodidad está pegado con el cemento de mi agotamiento. La enfermedad de Ricardo fue el golpe más duro.
El amor de mi vida se consumía poco a poco ante mis ojos, y la impotencia era un veneno que me quemaba por dentro. Los médicos hablaban de tratamientos costosos, de medicinas que estaban fuera de nuestro alcance. Sin dudarlo un segundo, vendí las pocas joyas que tenía. La cadena de oro que me regaló mi madre, los aretes de mi boda. Eran mis tesoros, no por su valor material, sino por los recuerdos que guardaban. Pero ningún recuerdo valía más que un día extra al lado de mi esposo. Cuando eso no fue suficiente, tomé la decisión más dolorosa. Vendí el pequeño terreno que mi padre me había heredado en el pueblo, mi única conexión tangible con mis raíces, mi plan de seguridad para la vejez. Lo entregué todo, con la esperanza de comprar un milagro que nunca llegó. Después de su muerte, el mundo se me vino encima. El dolor era un océano negro y profundo que amenazaba con ahogarme. Pero entonces miraba a Esteban, recién casado con Marcela, llenos de planes pero sin los medios para empezar. Fue entonces cuando recibí el dinero de la indemnización de Ricardo, el último regalo del hombre que tanto me amó. Podría haberlo usado para mí, para comprar un pequeño apartamento y vivir mis últimos años con tranquilidad. Pero mi corazón de madre habló más fuerte. Vi en los ojos de mi hijo la oportunidad de darle la vida estable que yo nunca tuve. Así que tomé todo ese dinero, el último vestigio material de mi vida con Ricardo, y junto con mis ahorros de toda la vida, se los entregué para que dieran la entrada de esta casa. El cimiento de su hogar es, literalmente, el fin del mío. Ese día, cuando les di el dinero, Esteban lloró y me abrazó con una gratitud que parecía sincera. «Mamá, nunca olvidaremos esto. Siempre tendrás tu lugar con nosotros», me prometió, mientras Marcela sonreía a su lado. Yo les creí en la promesa de mi hijo, en la sonrisa de mi nuera. Creí que después de una vida de dar, finalmente había llegado el momento de recibir un poco de paz y seguridad. Qué equivocada estaba. No entendí que para Marcela, mi generosidad no era un regalo. Era una inversión de la que ella ahora se sentía la única accionista. Yo no era parte de la familia que se mudaba a la casa nueva. Era parte del mobiliario antiguo que venía con ella, uno que pronto desearía reemplazar. El contraste entre lo que di y lo que recibo es una herida que no cicatriza. Les di mi juventud, mi salud, mis ahorros, el legado de mis padres y el último recuerdo de mi esposo. Les entregué las llaves de un futuro seguro y estable. A cambio, he recibido críticas, desprecio, humillaciones y, finalmente, la expulsión simbólica de mi propio hogar. Me han pagado con la moneda de la ingratitud, una de las más crueles que existen. Marcela disfruta de una cocina moderna y un jardín bien cuidado, sin pensar ni por un segundo en las manos que se agrietaron y las espaldas que se doblaron para que ella pudiera tener todo eso. Ella cree que esta casa es su trofeo, su logro personal, y ha borrado de la ecuación a la única persona que hizo todo posible. A veces, en la soledad de mi habitación, me pregunto si cometí un error, si debí ser más egoísta, pensar un poco más en mí. Habría sido más feliz si hubiera guardado ese dinero, si me hubiera retirado a una vida modesta pero tranquila, lejos de las tensiones y los desprecios diarios. Es una pregunta que me atormenta en las noches de insomnio. Pero luego recuerdo la cara de Esteban cuando era niño, su emoción al recibir su primer par de zapatos nuevos, su orgullo el día que se graduó. Y entiendo que no me arrepiento de los sacrificios, porque los hice por amor. De lo que me arrepiento es de haber permitido que pisotearan ese amor, de haber confundido la bondad con la debilidad y el silencio con la sumisión. Por eso esta lucha es tan importante. No estoy reclamando el dinero ni la casa por un capricho material. Estoy reclamando el valor de mi historia. Estoy exigiendo que se reconozca que mi vida, mis esfuerzos y mis sacrificios tienen un peso, una importancia, una dignidad que no puede ser arrojada al jardín como si fuera basura. Marcela y Esteban van a aprender, de la manera más dura posible, que una casa no es solo ladrillos y cemento. Es el resultado de una vida de trabajo, de amor y de renuncias. Y la dueña de esa vida, la dueosa de esa historia, soy yo. Y ha llegado el momento de que todos en esta familia, empezando por mi propio hijo,
lo recuerden. Mi esposo Ricardo era un hombre de pocas palabras, pero de una sabiduría inmensa. No tenía estudios, pero conocía la naturaleza humana mejor que cualquier psicólogo. Unos meses antes de morir, mientras poníamos en orden nuestros pocos papeles, me hizo prometerle algo. «Elena, mi amor», me dijo con esa voz serena que tanto extraño, «cuando yo no esté, sé que darás todo por nuestro hijo. Pero el mundo es un lugar cambiante y la gratitud a veces tiene mala memoria. Cuando ayudes a Esteban con la casa, asegúrate de que los papeles queden a tu nombre, no por desconfianza, sino por prudencia, que sea tu seguro de vida, tu rincón de paz para la vejez». En ese momento sus palabras me parecieron exageradas, producto del miedo de un hombre enfermo. Pero cumplí mi promesa, y ahora, en la oscuridad de mi desdicha, su prudencia se ha convertido en mi faro, mi única tabla de salvación. Así que, mientras Esteban y Marcela celebraban la compra de su casa, yo guardaba en silencio el documento más importante. Ellos se encargaron de la decoración, de elegir los muebles, de invitar a sus amigos a las barbacoas en el jardín. Se convirtieron en los señores de la propiedad a los ojos de todos, mientras que la verdadera dueña, la que aparecía en la escritura pública y en el registro de la propiedad, era yo, Elena Figueroa. Ellos nunca se molestaron en preguntar por los detalles legales, asumiendo, en su prisa y su soberbia, que mi dinero venía sin condiciones, que era un regalo absoluto. Fue un descuido nacido de la arrogancia, la creencia de que yo era demasiado simple, demasiado ingenua para pensar en protegerme. Y yo, siguiendo el consejo de Ricardo, nunca los corregí. Dejé que su ilusión de control creciera, sin saber que yo sostenía el hilo invisible que podía desmoronarlo todo. Guardo la escritura y todos los documentos de pago en un lugar seguro, un pequeño cofre de metal que heredé de mi madre. No es un lugar sofisticado. Está oculto en el fondo de mi armario, debajo de una pila de mantas viejas que huelen a naftalina y a recuerdos. Dentro de ese cofre, junto a la prueba irrefutable de mi propiedad, conservo mis tesoros más preciados. Las cartas que Ricardo me escribió cuando éramos novios, el primer mechón de pelo de Esteban, el carnet de baile de nuestra boda. Es mi caja de Pandora personal. Marcela, en su ataque de furia, tiró todo lo que estaba a la vista, todo lo que para ella representaba mi vida, pero no pudo alcanzar lo más importante, lo que estaba oculto, protegido por el acero del cofre y, sobre todo, por el secreto que solo yo conocía. Mis raíces legales en esta casa son más profundas de lo que ella jamás podría imaginar. Durante años, este secreto fue una carga silenciosa. Me sentía culpable por no haber transferido la propiedad, como si estuviera engañando a mi propio hijo. Varias veces estuve a punto de decirle: Esteban, hijo, tenemos que ir al notario para poner la casa a tu nombre. Pero algo siempre me detenía. A veces era un comentario despectivo de Marcela, otras veces una sensación extraña, una premonición. Era como si la voz de Ricardo me susurrara al oído: «Aún no, Elena, aún no es el momento». Ahora entiendo que no era desconfianza, era instinto de supervivencia. El universo, o quizás el amor de mi esposo desde el más allá, me estaba protegiendo, asegurándose de que tuviera un arma para la batalla que no sabía que tendría que librar. Este documento no es un instrumento de venganza, es mi escudo de justicia. Marcela se pavonea por los pasillos como la reina de un castillo que cree haber conquistado. Da órdenes, cambia los muebles de lugar, decide qué se come y cuándo se come. Su poder se basa en una ilusión, en la creencia de que mi presencia en esta casa es un acto de caridad suyo. Le encanta recordarme, de formas sutiles y no tan sutiles, que estoy viviendo bajo su techo. Qué ironía tan cruel y a la vez tan poética. Cada vez que dice «mi casa», una pequeña sonrisa se dibuja en mi interior. Es una sonrisa amarga, sí, pero también es la sonrisa de quien conoce el final de la historia. Ella está jugando una partida de ajedrez, moviendo sus peones y alfiles con arrogancia, sin darse cuenta de que yo soy la reina, la pieza más poderosa del tablero, y que mi movimiento final será un jaque mate del que no podrá escapar. Nunca quise llegar a esto.
Mi sueño era envejecer en paz, rodeada del amor de mis hijos y nietos, en la casa que ayudé a construir. Quería ser la abuela que cuenta cuentos, no la propietaria que ejecuta un desahucio. Pero me han empujado a este rincón, me han despojado de todo menos de una cosa, la verdad. Y la verdad, aunque a veces tarda, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El plan ya ha empezado a tomar forma en mi mente. No será un arrebato de ira como el de Marcela. Será un proceso calmado, calculado, legal. Ella usó la humillación, pública como su arma. Yo usaré la ley, y veremos cuál de las dos es más poderosa. La sembradora de vientos está a punto de cosechar su propia tempestad, y yo estaré allí para verlo, no con odio, sino con la serena satisfacción de la justicia. Después del terrible episodio en el jardín, uno podría pensar que las cosas se calmarían, que quizás el remordimiento haría acto de presencia. Pero fue todo lo contrario. Aquel acto de crueldad, lejos de ser un punto final, fue solo el comienzo de una nueva fase de hostigamiento, más sutil a veces, pero infinitamente más dolorosa. Marcela, al no recibir ninguna represalia inmediata de mi parte, interpretó mi silencio y mi calma como una victoria, como la confirmación de mi derrota. Empezó a tratarme no ya como a un estorbo, sino como a un fantasma. Pasaba a mi lado por los pasillos estrechos sin rozarme, sin mirarme, como si yo fuera aire. Me hablaba a través de mis nietos. Valentina, dile a tu abuela que la cena está lista. Me había borrado de su realidad, negándome la cortesía más básica de la existencia. El reconocimiento era una tortura psicológica, un goteo constante que pretendía erosionar mi espíritu hasta no dejar nada. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina preparando una sopa, mi plato favorito que solía hacer para Esteban cuando era niño, Marcela entró con una de sus amigas. No me saludaron. Se sirvieron 2 copas de vino y se apoyaron en la encimera, hablando de mí como si yo no estuviera allí. «Es increíble, Amelia, tener que aguantar esto a mi edad», decía Marcela con un suspiro dramático. «La casa se siente apretada, sin privacidad, y los olores... A veces toda la casa huele a viejo, a guardado». Su amiga asintió con compasión fingida, lanzándome una mirada de reojo. Sentí el calor subir a mis mejillas. La mano con el cucharón me temblaba. Seguí revolviendo la sopa, concentrándome en el movimiento circular para no derrumbarme. Humillarme en privado ya era su costumbre, pero hacerlo frente a extraños, convirtiéndome en el tema de su cruel entretenimiento, era un nuevo nivel de bajeza. El control sobre la comida se volvió una de sus armas preferidas. Empezó a comprar alimentos que sabía que yo no podía comer por mi presión arterial, o simplemente preparaba la cantidad justa para ella, Esteban y los niños, dejándome a mí las sobras o la necesidad de cocinar algo aparte. Un día, con el refrigerador casi vacío, le pedí a Esteban si podía comprarme unas verduras en el mercado. Marcela lo escuchó desde la sala y gritó: «¡Que no se acostumbre! Esta no es una casa de caridad. Si quiere sus propios caprichos, que encuentre la forma de pagarlos». Esteban bajó la cabeza y se encogió de hombros, murmurando una disculpa. Esa noche cené un trozo de pan duro con un poco de té, no por falta de comida, sino porque el nudo en mi garganta no me permitía tragar nada más. Me estaban matando de hambre, no el cuerpo, sino el alma. El incidente más doloroso en público ocurrió durante una pequeña reunión escolar. Fui a ver a Nicolás recibir un premio por su excelente caligrafía. Estaba sentada en la última fila, sintiéndome inmensamente orgullosa. Al final del acto, me acerqué para felicitarlo. Marcela estaba allí, hablando con otras madres. Cuando me vio llegar, su sonrisa se congeló. Nicolás corrió a abrazarme, pero ella lo interceptó. «Nicolás, cariño, no molestes a la señora», dijo en un tono falsamente dulce, y luego, dirigiéndose a las otras mujeres, añadió con una risita: «Es una vecina, anciana que a veces nos ayuda con los niños. Es un poco insistente». La palabra vecina resonó en mis oídos como un disparo. Me negó frente a todos, borró mi identidad de abuela, de madre de su esposo, reduciéndome a una extraña caritativa. Me di la vuelta y me fui sin decir nada, con las lágrimas quemándome los ojos. En casa,
La manipulación sobre mis nietos se intensificó. Marcela comenzó a limitar el tiempo que pasaban conmigo. Si me veían en la sala, inventaba una tarea urgente para ellos en su habitación. Si me sentaba en el jardín a leer, los llamaba para que vieran la televisión. Empezó a comprarles regalos caros, viajes, todo lo que yo no podía darles, creando una competencia desleal por su afecto. Les decía cosas como: «La abuela está muy cansada, no la molesten», o «Las ideas de la abuela son muy antiguas, es mejor que no le hagan caso». Estaba intentando envenenar la única relación pura y amorosa que me quedaba en esa casa, construyendo un muro invisible entre mis nietos y yo. Sabía que separarme de ellos era la forma más segura de romperme por completo, y se dedicaba a ello con una precisión quirúrgica. La tensión financiera era una constante. Cada mes, cuando llegaba la factura de la luz o del agua, Marcela la dejaba sobre mi cama con una nota pasivo-agresiva. «Tu parte». Yo contribuía con lo que podía de mi pequeña pensión, pero para ella nunca era suficiente. Empezó a cuestionar cada gasto, incluso los más pequeños. Si me compraba una revista, me acusaba de derrochar el dinero. Si encendía la estufa para calentarme un poco en una noche fría, se quejaba del costo del gas. Me hacía sentir como una ladrona en la casa que había pagado, como una parásita que vivía a costa de su generosidad. Un día desconectó el pequeño televisor de mi habitación, diciendo que era un lujo innecesario y que consumía demasiada electricidad. Me estaba aislando, cortando mis pequeñas ventanas al mundo. Esteban intentó mediar en una ocasión, después de una discusión particularmente agria sobre los gastos médicos. «Marcela, por favor, es mi madre», le dijo en voz baja, casi suplicante. La respuesta de ella fue una explosión de furia. «¿Tu madre o tu ancla? Desde que ella vive aquí no hemos podido progresar. Todo el dinero se va en sus achaques y sus cosas. Tienes que elegir, Esteban, o ella o tu familia». Lo arrinconó. Le planteó un ultimátum imposible, sabiendo perfectamente que él era demasiado débil para enfrentarla. Esteban, como siempre, retrocedió, se calló, y con su silencio, eligió. Me miró con ojos llenos de pena, pero no hizo nada. Esa noche entendí que no podía esperar ayuda de mi hijo. Estaba sola en esto, completamente sola. El siguiente ataque fue a mis recuerdos. Marcela decidió redecorar la sala de estar. Sin consultarme, descolgó el único cuadro grande que quedaba de mi matrimonio. Un retrato pintado de Ricardo y yo en nuestros años mozos. Lo reemplazó con un espejo enorme y sin personalidad. Cuando le pregunté dónde estaba el cuadro, me respondió con indiferencia, sin siquiera mirarme. «Lo guardé en el sótano». No combinaba con el nuevo estilo minimalista. Acumulaba mucho polvo. Bajar al sótano húmedo y oscuro y ver nuestro retrato arrinconado entre cajas viejas y muebles rotos fue como si me arrancaran un pedazo de piel. No solo me estaba borrando a mí del presente, sino que también estaba intentando borrar mi pasado, eliminar cualquier rastro de que yo alguna vez fui la matriarca de esta familia. El punto de quiebre se acercaba. Lo sentía en mis huesos. El desprecio se había vuelto el aire que respiraba en esa casa. Un día me tropecé en la escalera y derramé un vaso de agua. Fue un accidente, algo sin importancia. Pero Marcela corrió hacia el lugar no para ayudarme, sino para gritarme: «Eres una inútil. Ni siquiera puedes caminar sin destruir algo. Estoy harta de limpiar tus desastres», lo dijo frente a Nicolás, que me miraba con los ojos muy abiertos, asustado. Me levanté, con el dolor en la rodilla y el corazón hecho añicos, y por primera vez no bajé la mirada. La sostuve, y en mis ojos ella debió ver algo nuevo, algo que no era miedo ni sumisión, porque retrocedió un paso, sorprendida. Fue un instante, pero en ese cruce de miradas, el equilibrio de poder comenzó a cambiar. La manipulación emocional alcanzó su punto culminante cuando Marcela comenzó a usar mi propia salud en mi contra. Si yo tosía, ella suspiraba dramáticamente y abría las ventanas, quejándose de los gérmenes. Si me sentía un poco mareada, le decía a Esteban en voz alta que la abuela otra vez está buscando atención. Insinuaba constantemente que mis dolencias eran inventadas, una estrategia para dar lástima
y evitar hacer las tareas de la casa. Me hacía dudar de mi propio cuerpo, de mi propia percepción. Era una forma de violencia silenciosa y perversa, diseñada para hacerme sentir loca. Una carga no solo física y económica, sino también mental para la familia. Me estaba despojando de mi credibilidad, de mi propia narrativa, para que cuando llegara el momento de hablar, nadie me creyera. Pero la gota que derramó el vaso fue, curiosamente, un acto pequeño pero cargado de un simbolismo devastador. Yo tenía una pequeña maceta en el alféizar de mi ventana con una violeta africana que Ricardo me había regalado. La cuidaba con un esmero infinito. Era mi pequeña conexión con él. Una mañana, la maceta no estaba. La busqué por todas partes. Finalmente le pregunté a Marcela. «Ah, eso», dijo, mientras se limaba las uñas. «Se cayó y se rompió. Tiré la planta. Era un desastre de tierra». Sabía que mentía. No había viento esa noche. Ella la había tirado a propósito. Había destruido lo último que me quedaba de él, la última cosa viva que me daba alegría en esa casa. En ese momento, al ver su sonrisa satisfecha, supe que no había nada que salvar. No había familia que proteger. Solo había un enemigo que había declarado la guerra total. Y yo, que siempre había rezado por la paz, empecé a afilar mis armas en silencio. Mi plan ya no era una vaga idea, un recurso de emergencia. Se convirtió en una necesidad, en el único camino posible para recuperar mi vida. Marcela había subestimado a la mujer que vivía en silencio en el cuarto del fondo. Había confundido la paciencia con la pasividad, la bondad con la estupidez. Creía haber ganado todas las batallas, sin darse cuenta de que la guerra de verdad estaba a punto de comenzar. Y yo, Elena Figueroa, la basura, la vecina, la inútil, estaba lista para librarla y para ganarla. El momento exacto en que dejé de mendigar amor se produjo frente a la ventana vacía de mi habitación. Donde antes estaba mi violeta africana, ahora solo había una mancha de agua seca en el alféizar. La ausencia de esa pequeña planta fue más elocuente que todos los gritos y desprecios acumulados. Fue la prueba definitiva de que Marcela no solo quería hacerme la vida imposible, sino que disfrutaba destruyendo sistemáticamente cada pequeña fuente de mi alegría. En ese instante, no sentí una explosión de rabia, ni una oleada de tristeza. Lo que sentí fue un silencio profundo y helado que se apoderó de mí. Fue como si una puerta se cerrara de golpe en mi interior, y detrás de esa puerta quedaron encerrados para siempre la esperanza de una reconciliación, el deseo de ser querida y la necesidad de su aprobación. Ya no había nada que negociar. La Elena que perdonaba y esperaba se desvaneció con la última hoja de esa violeta. Esa misma tarde, mientras Marcela veía uno de sus programas de televisión a todo volumen en la sala, yo me encerré en mi cuarto. Ya no lloré. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos, las mismas manos que habían mecido a mi hijo, cocinado miles de comidas y limpiado incontables heridas. Ahora, esas manos iban a construir mi liberación. Saqué el viejo cofre de metal de su escondite y lo abrí. El olor a papel antiguo y a recuerdos llenó la habitación. Ignoré las cartas de amor y las fotos. Fui directamente al sobre amarillento que contenía la escritura de la casa. La saqué y la puse sobre mis rodillas. La leí una y otra vez, no para entender las palabras, que ya conocía de memoria, sino para sentir el peso del papel, la autoridad de los sellos oficiales. Era mi ancla, mi verdad irrefutable en un mar de mentiras y manipulaciones. Mi mente, que durante años había estado nublada por el dolor y la confusión, de repente se volvió clara como el cristal. El plan se desplegó ante mí con una lógica impecable, sin fisuras. No sería una guerra de gritos ni de platos rotos. Sería una operación silenciosa, metódica, legal. Mi campo de batalla no sería la cocina ni la sala de estar, sino el sistema judicial. Marcela se sentía poderosa dentro de las 4 paredes de esta casa, pero allá afuera, en el mundo real, las reglas eran diferentes. Allá afuera, los sentimientos no importaban, solo los hechos. Y el hecho fundamental, el que ella ignoraba por completo, era que vivía en una propiedad que no le pertenecía. Su poder era una ilusión, y yo estaba a punto de encender la luz para que viera la realidad.
Recordé entonces a un viejo amigo de Ricardo, el señor Morales, un abogado jubilado, un hombre de una integridad intachable, que siempre nos había tratado con un enorme respeto. Ricardo confiaba en él ciegamente. Hacía años que no lo veía, pero sabía que si había alguien en el mundo que podía ayudarme, era él. Busqué su número en una vieja agenda telefónica que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Cada dígito que marcaba en el teléfono se sentía como un paso hacia mi libertad. Esperé con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la acción. Cuando escuché su voz amable y familiar al otro lado de la línea, «¿Aló?», sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. «Señor Morales», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Soy Elena Figueroa. Necesito su ayuda». Le conté todo, desde el primer desprecio hasta la última humillación, culminando en el episodio del jardín. Hablé con una calma que no sabía que poseía, sin una sola lágrima, exponiendo los hechos de manera ordenada, como si estuviera dictando un informe. El señor Morales escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas puntuales y precisas. Cuando terminé de hablar sobre la escritura de la propiedad, hubo una larga pausa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Finalmente dijo con una voz cargada de indignación, contenida: «Elena, Ricardo estaría orgulloso de la mujer fuerte en la que te has convertido. No te preocupes, haremos esto de la manera correcta. La ley está de tu lado, y yo también». En ese momento sentí un inmenso alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba cargando durante una década. Al día siguiente, nos reunimos en una pequeña cafetería en el centro, lejos de miradas curiosas. Llevé conmigo todos los documentos del cofre. El señor Morales los examinó con una lupa, asintiendo lentamente. «Todo está en perfecto orden, Elena», confirmó. «Eres la única y legítima propietaria de ese inmueble. Tienes todo el derecho de disponer de él como mejor te parezca». Luego, con una calma profesional, me explicó los pasos a seguir. No habría confrontaciones directas por ahora. El primer movimiento sería puramente legal. Una notificación formal de desalojo, entregada por un oficial de justicia. Les daríamos 30 días para desocupar la propiedad. El impacto de recibir un documento así, Elena, es mucho más poderoso que cualquier discusión. Los obligará a enfrentar una realidad que han ignorado por completo, me explicó. Acepté el plan sin dudarlo. Era perfecto, silencioso, innegable y completamente legal. Era la antítesis de la estrategia de Marcela, basada en la histeria y la humillación emocional. Yo no necesitaba gritar para demostrar mi punto. Un papel con un sello oficial lo haría por mí. El señor Morales se encargó de redactar la notificación, utilizando un lenguaje jurídico frío e impersonal que contrastaba brutalmente con la tormenta de emociones que yo había vivido. Me sentí extrañamente empoderada, como si me estuviera poniendo una armadura invisible. La Elena frágil y temerosa había dado paso a una estratega que, guiada por el consejo de un buen amigo y la memoria de su esposo, estaba a punto de reclamar lo que era suyo. Regresé a casa esa tarde sintiéndome como una persona diferente. Caminaba más erguida, mi mirada era más directa. Marcela me lanzó uno de sus habituales comentarios sarcásticos sobre mi tardanza, pero por primera vez sus palabras rebotaron en mí sin hacerme daño. Eran como piedras lanzadas contra un muro de acero. Asentí con una leve sonrisa y seguí mi camino hacia mi habitación. Ella se quedó desconcertada por mi falta de reacción. No entendía que yo ya no jugaba en su tablero. Estaba en una partida completamente diferente, una cuyas reglas ella ni siquiera conocía. La cuenta regresiva había comenzado. 30 días. 30 días para que la justicia silenciosa finalmente se hiciera oír con la fuerza de un trueno. Y yo iba a saborear cada segundo de esa espera. Los días que siguieron a mi reunión con el señor Morales transcurrieron con una lentitud deliberada, cada hora cargada de una nueva y silenciosa tensión. Decidí que, mientras esperaba que la maquinaria legal se pusiera en marcha, no permanecería pasiva. Mi primera pequeña victoria fue sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero para Marcela fue como una piedra en su zapato perfectamente lustrado. Contraté a un jardinero,
Usando una pequeña parte del dinero que aún guardaba, llamé a un joven del barrio para que viniera a arreglar el desastre que Marcela había causado y a plantar nuevas flores. Cuando ella llegó a casa y lo vio trabajando, su rostro fue un poema. «¿Quién es este hombre? ¿Y qué hace en mi jardín?», me espetó. Con la mayor calma del mundo, le respondí: «Es el nuevo jardinero. El jardín se...». Veía muy descuidado y decidí que necesitaba un poco de vida. La palabra clave fue decidí. No pedí permiso, no consulté, simplemente actué, como lo haría la dueña de una casa. Marcela se quedó sin palabras por un momento. Podía ver en sus ojos la lucha interna, la confusión. Estaba tan acostumbrada a que yo fuera una figura sumisa que mi repentina autonomía la descolocó por completo. «¿Y con qué dinero le vas a pagar?», preguntó, intentando recuperar el control a través de la humillación financiera. Le mostré una sonrisa serena y le dije: «No te preocupes por eso. Tengo mis recursos». Se dio la vuelta y entró a la casa dando un portazo. Pero yo sabía que la semilla de la duda había sido plantada. Pasó el resto de la tarde observándome desde la ventana de la cocina, mientras yo dirigía al jardinero, indicándole dónde quería las nuevas rosas, mis favoritas. No era solo un acto de jardinería, era un acto de reclamación. Estaba recuperando mi territorio, metro a metro, pétalo a pétalo. El jardín, escenario de mi mayor humillación, se estaba convirtiendo en el primer bastión de mi reconquista. Unos días después, llegó el segundo golpe. El señor Morales me había aconsejado que comenzara a redirigir parte de la correspondencia importante a mi nombre en esa dirección. La primera en llegar fue una suscripción a una revista de arquitectura y diseño que pedía mi nombre: Elena Figueroa. El cartero, que conocía a la familia, se la entregó directamente a Marcela. Cuando la vi sosteniendo la revista con mi nombre impreso en la etiqueta de envío, su desconcierto era palpable. «¿Y esto?», preguntó con el ceño fruncido. «Ah, es mía», respondí con naturalidad, tomándola de sus manos. «Estoy buscando algunas ideas para hacer unos cambios en la casa». La palabra «cambios» flotó en el aire entre nosotras, cargada de un significado que solo yo entendía plenamente. Ella lo interpretó como una afrenta, una invasión a su autoridad como decoradora y señora de la casa. Yo sabía que era una simple declaración de intenciones. Esa noche, la tensión en la cena era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Marcela no me dirigió la palabra, pero lanzaba miradas furiosas a Esteban, esperando que él interviniera, que me pusiera en mi lugar. Mi hijo, por su parte, notaba mi cambio de actitud y estaba visiblemente incómodo. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos, se me acercó con cautela. «Mamá, ¿está todo bien? Marcela está muy molesta. Dice que estás actuando extraña». Sequé mis manos y lo miré fijamente a los ojos, sin rastro de la debilidad de antes. «Estoy perfectamente bien, hijo. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Y tu esposa tendrá que acostumbrarse a que las cosas van a ser un poco diferentes de ahora en adelante». No le di más explicaciones. Mi respuesta críptica lo dejó aún más confundido, pero también le transmitió un mensaje claro. Ya no era la misma mujer a la que podía ignorar y apaciguar con promesas vacías. Mi nueva fortaleza no solo desconcertaba a Marcela, sino que también estaba teniendo un efecto inesperado en mis nietos, al verme más segura, más sonriente. Ellos también parecían más relajados en mi presencia. Valentina, mi nieta, me abrazó una tarde y me dijo al oído: «Abuela, me gusta cuando te ríes. Hacía mucho que no te oía reír». Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier documento legal. Me di cuenta de que mi lucha no solo era por la justicia, sino también por la alegría, por el derecho a vivir mis últimos años con la dignidad y la felicidad que me habían sido negadas. Mi transformación les estaba mostrando un modelo de resiliencia, enseñándoles que nunca es tarde para defender lo que es justo y que la verdadera fuerza no reside en la agresividad, sino en la calma y la convicción inquebrantable. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si sentiste la necesidad de cambiar las reglas del juego para recuperar tu lugar. Cuéntame tu historia en los comentarios. La segunda mini revelación ocurrió una semana antes de la fecha límite.
Marcela había invitado a sus amigas a tomar el té, una de esas tardes de sociedad donde el principal objetivo era presumir de su casa y su vida perfecta. Yo estaba en la cocina, y ella, deliberadamente, empezó a hablar en voz alta sobre sus planes de convertir mi habitación en un gimnasio personal. Sí, necesito un espacio para mi nueva máquina de pilates, decía. La habitación de la madre de Esteban es perfecta. Tiene buena luz. Pronto estará disponible. Era una amenaza directa, una forma de anunciarme frente a todos que mis días estaban contados. Las amigas sonreían con complicidad, disfrutando del espectáculo de crueldad. En lugar de encogerme, tomé una bandeja con galletas recién horneadas y salí al salón. «Qué buena idea, Marcela», dije con una sonrisa radiante, interrumpiendo su monólogo. Todas me miraron, sorprendidas. Un gimnasio es excelente para la salud. De hecho, he estado pensando que esta casa necesita varias remodelaciones para ponerla al día. Quizás podríamos tirar un par de paredes, abrir más los espacios. Como propietaria me interesa mucho mantener el valor del inmueble. La palabra propietaria cayó en medio de la sala con el peso de una bomba. Las amigas de Marcela se miraron unas a otras, confundidas. Marcela se puso pálida como el papel. «¿Qué estupideces estás diciendo?», balbuceó, perdiendo por completo la compostura. Yo simplemente me encogí de hombros. Dejé la bandeja de galletas sobre la mesa y añadí: «Solo digo que hay que pensar a futuro. El futuro trae muchos cambios inesperados, ¿no creen?». El resto de la tarde fue un desastre para ella. Sus amigas se fueron temprano, incómodas por la tensión evidente. Marcela, por su parte, me evitó como si yo tuviera la peste, pero podía sentir su mirada clavada en mi espalda, llena de una nueva emoción, que no era solo ira, sino también una pizca de miedo. Por primera vez se daba cuenta de que yo no estaba delirando, de que detrás de mis palabras había algo sólido, algo que ella no podía controlar. Había subestimado a su oponente, y el pánico empezaba a filtrarse por las grietas de su arrogancia. Yo, mientras tanto, me sentía en paz. El plan del señor Morales estaba funcionando a la perfección. No había necesitado levantar la voz ni insultar a nadie, solo había necesitado decir la verdad, una pequeña dosis de ella, para ver cómo su castillo de naipes comenzaba a tambalearse. Esa noche, escuché una fuerte discusión entre ella y Esteban en su dormitorio. Las palabras eran ahogadas, pero el tono era inconfundible. Marcela estaba asustada, furiosa, exigiendo respuestas que mi hijo no podía darle. «Tu madre está loca», le oí gritar. «Dice que es la dueña de la casa. Tienes que hacer algo, Esteban». Él, como siempre, intentaba calmarla con palabras vacías, pero se notaba su propia ansiedad. La duda ya no era solo de Marcela, ahora también era de él. Empezaban a atar cabos. Mi cambio de actitud, mis comentarios extraños, mi repentina seguridad. Se estaban dando cuenta de que la anciana sumisa, a la que habían despreciado durante años, quizás guardaba un as bajo la manga. La incertidumbre es un veneno lento, y yo se lo estaba administrando en dosis pequeñas pero constantes, preparándolos para el golpe final. Mi última pequeña victoria antes del clímax fue recuperar mi violeta africana, o más bien, su sucesora. Fui al vivero y compré la planta más hermosa y frondosa que encontré. La puse en una maceta nueva y la coloqué exactamente en el mismo lugar de la ventana de mi habitación, donde Marcela pudiera verla cada vez que pasara por el pasillo. No fue un acto de desafío, sino de afirmación. Era un símbolo de mi propia resiliencia. Podían cortar una flor, pero no podían matar las raíces. Podían humillarme, pero no podían destruir mi espíritu. Cada vez que regaba esa planta, sentía que estaba nutriendo mi propia fortaleza. La cuenta regresiva seguía su curso. Faltaban pocos días. La tempestad estaba a punto de desatarse, y yo con mi nueva flor en la ventana estaba lista para recibirla. El día elegido para el jaque mate llegó bañado en un sol radiante, irónicamente perfecto para la ocasión. Marcela había organizado una de sus famosas barbacoas de domingo, un evento diseñado para exhibir su estatus de anfitriona perfecta ante un séquito de amigos y familiares que admiraban su supuesto éxito. El jardín
el mismo que semanas atrás fue testigo de mi humillación. Ahora lucía impecable, lleno de risas, música y el olor a carne asada. Yo observaba todo desde una silla en un rincón, una presencia silenciosa que Marcela seguramente consideraba una molesta sombra en su día de gloria. Me movía con una calma deliberada, ayudando a llevar las ensaladas, sonriendo a los invitados, interpretando mi papel de abuela inofensiva por última vez. Nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse en medio de aquel paraíso artificial. Justo cuando la fiesta estaba en su apogeo, con Marcela en el centro de un círculo de amigas, presumiendo de sus nuevos muebles de terraza, vi una figura acercarse a la entrada del jardín. Era un hombre de traje, con un portafolio en la mano, cuya apariencia formal contrastaba violentamente con el ambiente relajado de la barbacoa. No era un invitado, era el oficial de justicia. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una expectación casi eléctrica. Lo vi preguntar por Esteban y, con una discreción profesional, le entregó un sobre grande y sellado. Mi hijo lo tomó, con el ceño fruncido por la confusión, y abrió el sobre allí mismo, en medio del jardín. Vi cómo sus ojos recorrían las primeras líneas del documento. Su rostro palideció, su sonrisa se borró, y la hamburguesa que sostenía en la otra mano cayó al suelo sin que él se diera cuenta. El silencio comenzó a extenderse a su alrededor. Marcela, notando el cambio abrupto en el ambiente, se acercó a su marido. «¿Qué es eso? ¿Esteban? ¿Una multa de tráfico?», bromeó, tratando de mantener la ligereza de la fiesta. Pero al ver la expresión de shock en el rostro de su esposo, su sonrisa también desapareció. Le arrebató el papel de las manos y sus ojos, rápidos y ansiosos, devoraron el texto. Vi el momento exacto en que comprendió. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Sus hombros se hundieron, su boca se abrió en una mueca de incredulidad y un sonido ahogado escapó de su garganta. Levantó la vista del papel y sus ojos, inyectados en furia y pánico, me buscaron a través del jardín. Me encontraron sentada, tranquila, sosteniéndole la mirada sin parpadear. En ese instante, la fiesta terminó. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Con el documento temblando en su mano, Marcela marchó hacia mí. Cada paso era una declaración de guerra. Los invitados, sintiendo la tensión, enmudecieron y se apartaron, creando un pasillo para ella. «Tú», siseó, parándose frente a mí, con el rostro descompuesto por el odio. «¿Qué significa esta basura? Es una broma, ¿verdad? Una de tus estúpidas ideas para llamar la atención». Agitó el papel frente a mi cara, tan cerca que pude leer las palabras «notificación de desalojo». No me moví, no levanté la voz. La dejé agotar su primera oleada de furia, permitiendo que todos los presentes fueran testigos de su descontrol, de su verdadera naturaleza, esa que yo había soportado en silencio durante años. Dejé que el veneno saliera, sabiendo que cada insulto que me lanzaba ahora se le devolvería multiplicado por 1000. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, aproveché el silencio. «No es ninguna broma, Marcela», dije con una voz clara y firme que resonó en todo el jardín. «Es un documento legal. Tienes 30 días para buscar otro lugar donde vivir». La incredulidad en su rostro se transformó en una risa histérica y amarga. «¿Desalojarme? ¿Tú? ¿De mi propia casa? Estás completamente loca. Esteban, dile algo. Dile a tu madre que ha perdido la cabeza». Todos los ojos se giraron hacia mi hijo, que seguía paralizado, pálido como un fantasma, incapaz de articular una sola palabra. Su silencio, una vez más, fue su respuesta. Pero esta vez no era en mi contra. Era la callada admisión de una verdad que él, en el fondo de su corazón, quizás siempre había sospechado, pero nunca se atrevió a confirmar. Fue entonces cuando me puse de pie. Lentamente, con la dignidad que me habían intentado arrebatar, me erguí frente a ella. Ya no. Era la viejecita encorvada que se escondía en los rincones. Era Elena Figueroa, la matriarca, la dueña de todo lo que nos rodeaba. La miré directamente a los ojos, y con la calma de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras, pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente durante semanas. «Te equivocas. Esta casa no es tuya. Nunca lo ha sido.
Hice una pausa, dejando que la afirmación calara en el aire, que cada invitado la procesara. Luego, con una voz que no admitía réplica, di el golpe de gracia final, la frase que destruiría su mundo para siempre, ante la audiencia que ella misma había convocado para su propia glorificación. «Esta casa no es de ustedes», repetí, mi voz proyectándose con una fuerza que ni yo sabía que tenía. «Es mía». El jadeo colectivo de los invitados fue casi audible. Marcela me miraba como si le hubiera hablado en un idioma extraterrestre. «Y quien no sabe respetar a la dueña de la casa», continué, mi mirada barriendo el rostro de cada persona presente, deteniéndose finalmente en ella, no es bienvenido en ella. El impacto de mis palabras fue total. La humillación de Marcela fue absoluta, pública y devastadora. Estaba expuesta en el escenario que ella misma había construido para su vanidad, despojada de su poder, de su estatus y de su casa con una sola y simple frase: la verdad. El silencio que siguió fue profundo, pesado, roto únicamente por el sonido de un pájaro cantando en un árbol cercano. Marcela se quedó inmóvil, su rostro pasando del rojo de la furia al blanco de la conmoción más absoluta. Intentó hablar, pero solo emitió un balbuceo incoherente. Sus amigas, las mismas que minutos antes reían de sus chistes, ahora la miraban con una mezcla de lástima y morbo, distanciándose sutilmente. Su mundo de apariencias, su castillo de cristal, se había hecho añicos contra la roca inamovible de la realidad. Había intentado echarme a la basura, pero en el proceso había terminado exponiéndose a sí misma como un fraude ante todos sus conocidos. Esteban, finalmente saliendo de su letargo, se acercó a mí, no con ira, sino con una expresión de profundo y abrumador remordimiento. «Mamá», susurró, y en esa única palabra pude escuchar el peso de años de cobardía y culpa. No le respondí. Mi atención seguía en Marcela, quien ahora parecía haberse encogido, perdiendo toda su altivez. La justicia no siempre llega con el estruendo de una tormenta. A veces, llega con la calma de una verdad dicha en el momento justo y en el lugar adecuado. Y en ese jardín, bajo el sol del mediodía, mi justicia silenciosa finalmente había encontrado su voz, y su eco iba a resonar durante mucho, mucho tiempo. Los invitados comenzaron a retirarse, uno por uno, murmurando excusas, ansiosos por escapar de la escena de la debacle social más espectacular que jamás habían presenciado. Se llevaban consigo la historia que, sin duda, sería el chisme del año. La historia de cómo Marcela, la arrogante y perfecta anfitriona, había sido humillada y desalojada por la suegra a la que había maltratado. Para ella, que vivía de la opinión de los demás, no podía haber un castigo peor. Yo, por mi parte, volví a sentarme en mi silla, no con una sensación de triunfo vengativo, sino con una profunda y serena sensación de paz. Había recuperado mi hogar, había recuperado mi dignidad. El orden, por fin, había sido restaurado. El colapso del mundo de Marcela fue tan rápido como espectacular. En las horas y días que siguieron a la desastrosa barbacoa, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos en todos los frentes. La pérdida más inmediata y tangible fue, por supuesto, la casa. La amenaza del desalojo dejó de ser un papel para convertirse en una realidad inminente que la obligó a empacar su vida en cajas de cartón. Pero la pérdida simbólica fue aún más devastadora para ella. Su estatus social, construido con tanto esmero sobre cimientos de mentiras, se evaporó. Las amigas que la adulaban ahora le daban la espalda. Sus llamadas ya no eran devueltas. Se convirtió en el centro de un escándalo que la pintaba no como una víctima, sino como una villana cruel e ingrata. La desaprobación de su círculo social, que era el aire que respiraba, la asfixió por completo, dejándola aislada en la ruina de su propio orgullo. Esteban, por su parte, se sumió en un abismo de culpa y vergüenza. La revelación de la verdad lo liberó de la influencia de Marcela, pero lo enfrentó con su propia cobardía. Durante días, apenas habló. Cuando finalmente lo hizo, vino a mi habitación y se arrodilló a mis pies, llorando como un niño. «Perdóname, mamá», sollozaba, su cuerpo sacudido por el remordimiento. «Perdóname por cada vez que guardé silencio.
por cada vez que permití que te hiciera daño. Soy un mal hijo, un cobarde. Fue la confesión que había esperado durante años. No había excusas, no había justificaciones, solo el reconocimiento puro y doloroso de su falta. Lo dejé llorar, desahogar todo el veneno de la culpa que había acumulado. Su dolor era el primer paso necesario hacia una posible redención, pero sabía que el camino sería largo y difícil. Mi nueva vida comenzó en ese preciso momento. Dejé de ser la sombra que se deslizaba por los pasillos. Asumí mi rol como la verdadera dueña y señora de la casa. Comencé a tomar decisiones, a cambiar las cosas de lugar según mi propio gusto. El retrato de Ricardo y mío volvió a su lugar de honor en la sala de estar. Empecé a cocinar mis platos favoritos, llenando la casa con los aromas de mi propia historia. Mis nietos, liberados de la tensión constante, florecieron. Pasaban horas conmigo, escuchando mis historias, ayudándome en el jardín. La casa, que había sido una prisión de angustia, se transformó en un hogar lleno de luz y risas. Mi hogar. Ya no caminaba de puntillas ni pedía permiso. Ocupaba mi espacio con la autoridad serena de quien sabe que está exactamente donde debe estar. La resolución no fue sencilla ni inmediata. El amor de una madre es complejo y no se puede apagar. Como un interruptor. No quería desterrar a mi hijo de mi vida, pero tampoco podía permitir que todo volviera a ser como antes. Le ofrecí a Esteban un perdón condicionado. «Puedes quedarte en esta casa, que también es tuya por herencia de tu padre», le dije, «pero bajo mis condiciones. La primera es que buscarás ayuda profesional. Irás a terapia para entender por qué permitiste que esto sucediera. La segunda es que, de ahora en adelante, en esta casa, reinará el respeto, y eso no es negociable». Aceptó sin dudarlo, con la humildad de quien ha tocado fondo y sabe que le están ofreciendo una última oportunidad. Nuestro vínculo estaba roto, pero con estos nuevos cimientos, quizás podríamos empezar a reconstruirlo. Con Marcela fui mucho más tajante. La confronté unos días antes de que se cumpliera el plazo de desalojo. Estaba demacrada, su arrogancia reemplazada por una hostilidad resentida. Le di un ultimátum claro. «Esteban y yo hemos hablado», le comuniqué con calma. «Mi hijo puede quedarse, pero tu futuro en esta familia depende enteramente de ti. Tienes dos opciones. La primera es que te vayas, sigan con el divorcio, y cada uno siga su camino. La segunda es que te sometas a un cambio radical y sincero. Irás a terapia, sola y con Esteban. Aprenderás a tratarme con el respeto que merezco, no por obligación, sino porque entiendes el daño que has hecho. No habrá segundas oportunidades, Marcela. O te conviertes en parte de esta familia de verdad, o dejas de serlo para siempre». Ella, por supuesto, se indignó. Intentó argumentar, culparme a mí, a Esteban, a las circunstancias, pero sus palabras ya no tenían poder. Chocaban contra el muro de mi nueva firmeza. Al final, rota y sin opciones, con la perspectiva de perder, no solo la casa, sino también a su familia, aceptó mis condiciones a regañadientes. No sé si su cambio será genuino o si es solo un acto de supervivencia. El tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que las reglas del juego han cambiado permanentemente. Ya no tiene el control. El poder ahora reside en la verdad y el respeto, y yo soy la guardiana de ambos. Su permanencia en mi casa y en mi familia es un privilegio que deberá ganarse cada día, no un derecho que puede pisotear. Mi transformación ha sido profunda. He pasado de ser una figura pasiva y victimizada a convertirme en una matriarca respetada, dueña de su destino y protectora de su legado. He aprendido que la verdadera fortaleza no está en aguantar el abuso en silencio, sino en saber poner límites, en defender la propia dignidad con inteligencia y coraje. Ya no tengo miedo de decir lo que pienso, de reclamar mi espacio. He encontrado mi voz, una voz que había estado dormida durante décadas y ahora que ha despertado, no pienso permitir que nadie vuelva a silenciarla. Esta casa ya no es solo un refugio, es mi reino, y lo gobierno con los principios que siempre debieron regir: amor, gratitud y, sobre todo, un respeto inquebrantable. El rompimiento con el pasado fue definitivo. Aunque la estructura familiar se mantiene, los roles y las dinámicas son completamente nuevos.
Marcela ahora me habla con una cautela que roza el miedo. Esteban busca mi consejo y aprobación en cada decisión importante. Y mis nietos me ven como la heroína que restauró la paz. No busqué la venganza, busqué la justicia. Y en el proceso encontré algo mucho más valioso: el autorrespeto. Demostré que no soy basura, sino el pilar que sostiene a esta familia. Un pilar que, aunque intentaron derribar, demostró estar hecho de un material mucho más resistente de lo que nadie imaginaba. La casa ahora respira un aire diferente. Hay una calma, una armonía que no existía antes. A veces, por la tarde, me siento en el jardín, en el mismo lugar donde mis cosas fueron arrojadas, y miro las nuevas rosas que planté. Son un símbolo de mi nueva vida, hermosas, fuertes y con espinas para protegerse de quien intente hacerles daño. El futuro es incierto, y la sanación completa de las heridas llevará tiempo, pero por primera vez en muchos años, miro hacia adelante no con temor, sino con una serena y sólida esperanza. He recuperado las riendas de mi vida, y no pienso soltarlas nunca más. Al final de este largo y doloroso camino, he aprendido una lección fundamental que deseo compartir con todos ustedes. La dignidad no es algo que se nos concede, es algo que poseemos intrínsecamente, como el corazón que late en nuestro pecho. Durante demasiado tiempo, permití que el valor que otros me daban definiera el mío propio. Creí que si era sumisa, silenciosa y servicial, me ganarían el amor y el respeto que anhelaba. Pero aprendí de la manera más dura que el respeto que no nace de uno mismo, el que se mendiga, nunca es verdadero. Te conviertes en un felpudo en la puerta de la vida de otros y no puedes culparlos por limpiarse los pies en ti si eres tú quien se ha puesto en el suelo. La verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse, sacudirse el polvo y recordar quién eres, incluso cuando otros han hecho todo lo posible por hacértelo olvidar. La gratitud, he descubierto, es el verdadero cimiento de una familia. No es el dinero, no es la sangre, no es siquiera el amor en su forma más romántica. Es el reconocimiento diario de los sacrificios, grandes y pequeños, que unos hacen por otros. Cuando la gratitud muere, la familia se enferma, se convierte en una transacción, una lucha de poder. Marcela creía que mi ayuda para comprar la casa era un capítulo cerrado, un favor del pasado que ya no tenía vigencia. No entendió que la gratitud no tiene fecha de caducidad. Es el hilo invisible que nos mantiene unidos, el recordatorio constante de que nuestro presente se construyó sobre el esfuerzo de nuestro pasado. La ingratitud, por otro lado, es un veneno que corroe lentamente los lazos más fuertes, hasta que no queda más que un cascarón vacío. Y las consecuencias de ese veneno, como ella aprendió, son siempre amargas y desoladoras. También aprendí que la justicia no siempre necesita ser ruidosa. Vivimos en un mundo que a menudo confunde los gritos con la fuerza y la agresividad con el poder. Mi mayor victoria no fue gritar más fuerte que Marcela, fue hablar más bajo, pero con el peso de la verdad y la ley de mi lado. La justicia silenciosa, la que se planea con la cabeza fría y el corazón en paz, es a menudo la más devastadora. No busca la venganza, que es una emoción caliente y destructiva, sino el restablecimiento del equilibrio. No busca destruir al otro, sino reconstruirse a uno mismo sobre un terreno de firmeza y rectitud. La verdadera fortaleza no está en devolver el golpe, sino en saber posicionarse de tal manera que el propio golpe del adversario lo haga caer. A todas las personas mayores que puedan estar escuchando mi historia, quiero decirles esto. Nuestra edad no es un sinónimo de debilidad o inutilidad. Nuestras arrugas no son signos de decadencia. Son los mapas de nuestras vidas, de nuestras batallas ganadas, de nuestro amor entregado. No permitan que nadie los trate como un mueble viejo, como una carga. Ustedes son la biblioteca viviente de sus familias, los guardianes de las historias y las raíces. Su valor no disminuye con el tiempo. Al contrario, se incrementa con la sabiduría que solo los años pueden dar. Nunca es demasiado tarde para reclamar su lugar, para exigir el respeto que se han ganado. No tengan miedo de usar su voz, y si es necesario,
de usar la ley para proteger su dignidad, porque una vida de sacrificios merece un final de paz y respeto. La lección definitiva de esta historia es que el respeto y la gratitud son los pilares de cualquier relación humana sana, especialmente dentro de una familia. La fuerza real no se manifiesta en la capacidad de humillar a otros, sino en la sabiduría de conocer el propio valor y defenderlo con serenidad e inteligencia. La ingratitud, tarde o temprano, paga un precio muy alto, y la justicia, aunque a veces parezca dormida, siempre encuentra la manera de despertar. Mi historia no es un cuento de venganza, sino de empoderamiento, la prueba de que incluso desde la mayor de las humillaciones podemos resurgir más fuertes y más dueños de nuestro destino. Porque al final del día, nadie puede hacerte sentir como basura si tú te niegas a creer que lo eres. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela para que pueda llegar a más personas que necesiten escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte para acompañarme en este camino, porque todos tenemos una historia que contar y una lección que aprender. Gracias por escucharme.